Hola, soy Mari Morales, cursante del Programa Nacional de Formación en Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, en la asignatura Socioantropología, a cargo del profesor Ernesto George. Hoy estaremos conversando sobre la cultura. Ahora bien, la cultura es un conjunto de cursos y atributos, modo de vivir, sentir y pensar, recibiendo del pasado por herencia, que los individuos y grupos poseen, que tienen en común y comparten con los que viven y que modifican durante su vida y vuelven a transmitir a las generaciones futuras con los cambios introducidos que unen el legado pasado, presente y futuro, por los que no es inmutable, sino una construcción social cambiante y discontinua producida históricamente. Implica la desaparición de antiguos elementos, la modificación de sus contextos y la de sus continuidades y transmisión, pero también conllevan la aparición de componentes nuevos y sobre todo brindando que son más adaptados al presente, que rellenan el vacío dejando por los desaparecidos. Se hace pertinente para los autores sociales y terminan siendo tradiciones y se define desde el formalismo y conversionalismo, que hace que la cultura exprese diversidades, cambios, contactos, coexistencia, brindaciones y procesos identitarios, pues, como la hemos visto, no constituye una nación en socialista, homogénea, unitaria, sustantiva y determinada, y tampoco es conjugable con las ideas ilustradas de los procesos y la civilización universales culturales y con la idiosincrasia, tradición y colectividad de supuestamente marcan de forma sistemática la denominada áreas culturales como visión identificada de la cultura y las fronteras geográficas. Por contra del patrimonio cultural, es una noción inventada por los discursos de los poderes políticos, Estado-nación y económicos, que ha encontrado espacio en el hábito de determinados saberes y disciplinas, sobre todo en el arte, el folclore, la historia o la museología, según Barayano y Cátedra en el año 2005. Ahora bien, valores patrimoniales asignados a la cultura, basándose en la codificación de la cultura, con un bien separado
de sus sujetos sociales y atribuyéndose respecto a las universales y protagonismo del que él carece en la realidad, los poderes políticos y económicos. Hablamos de sus consideraciones por bienes total de valores políticos, económicos, identitarios y académicos, en lo relativo a su valor político y a la génesis del mismo. Acabo de señalar en el primer lugar que si bien durante antiguo régimen el poder de los monarquías de la imagen de sus herencias, familia y casa, desde la primera modernidad, sobre todo en Europa, y salvó las excepciones de los bienes patrimoniales de la realeza, sin dejar de pertenecer a la corona. Van sometiéndose más o menos que los unían en el Estado-nación. Desde entonces, el patrimonio cultural se convierte en un símbolo de poderes políticos y Estado-nación. Así, en su desección actual desarrollada, sobre todo desde los pasados años 70, el patrimonio como conjuntos de bienes culturales se considera capital cultural de los ciudadanos tutelados, protegidos, congelados y concesionados por el Estado-nación para los protagonistas de las culturas, cuando otros definen como bienes de sencillamente los que tienen y con los que viven, con los que se identifican independiente que los deseen de mayor menor medida y cómo la califiquen. Ello justifica que el patrimonio se asuma como un bien de interés nacional, a pesar que el soterramiento de las diferencias persistentes y del pasado permite el reconocimiento de la diversidad del legado patrimonial al futuro. Soy Francis Serrano. Continuando el tema de la cultura, hablamos de la intervención estatal de la misma, las representaciones subyacentes en el discurso del Estado-Nación sobre el patrimonio que orientan principalmente a la intervención legal y al inventario de bienes bajo criterios proteccionistas de salvaguardia y de una competencia exclusiva de ciertas instituciones públicas que niegan el diálogo con los sujetos sociales y la transdisciplinariedad. Sin embargo, la intervención legal solo parece aceptable sobre producciones de cultura y espacios desaparecidos que trascienden a sus propios autores. Más que una intervención legal directa, hay que pensar en actuaciones indirectas que desciendan el derecho de los individuos y grupos a mantener y reproducir sus maneras de vivir, pensar y sentir, y que ellos implican garantizar sus derechos políticos. Las facilidades crediticias a las empresas familiares, los derechos constitucionales al respecto y a su libre expresión, la no discriminación o el reconocimiento de la soberanía, de las autonomías históricas. Asimismo, debe destacarse ciertas medidas adoptadas
en las escuelas para facilitar la continuidad de las lenguas utilizadas por sus hablantes, que son objetos de sus procesos de colonización y aculturación. El tratamiento antropológico de la cultura, este se desarrolla en los años 70 y abre nuevos caminos para investigar, conservar, difundir y restituir la cultura. A su vez, el tratamiento de la cultura se considera un acto político que debe efectuarse negociando consensos con los individuos, grupos sociales, entre otras personas y colectivos. En una investigación que fundamenta las otras tres fases del tratamiento cultural, dotándolas de sentidos y contenidos al permitir el conocimiento y el reconocimiento de la cultura, los objetivos y procedimientos presentes en la investigación también se trasladan al resto de la secuencia a la que se ajustan el tratamiento de las formas culturales. Con todo, hay que tener en cuenta que los resultados de las investigaciones no son eternos. Suelen dejar de valer con el paso del tiempo y deben actualizarse desde nuevos objetivos y preguntas, dado que la cultura cambia continuamente. Su investigación debe ajustarse al ritmo y a las necesidades constantes de transformación. La investigación basada en las nociones de cultura que manejamos en los principios y técnicas de la etnografía ya no es un trabajo posteriori y circunscrito a los objetos. Los sujetos son los protagonistas y los destinatarios de la investigación. Por ello, exigiendo más en la calidad que en su cantidad, pasa a ser tarea de investigación negociadas entre autores sociales y profesionales. Finalmente, la investigación, la conservación y la difusión del conocimiento crítico de las formas culturales conllevan una restitución que no diferencia el trabajo científico y el comportamiento y compromiso político, y que genera reflexiones conjuntas, integraciones de niveles distintos, de experiencias entre los protagonistas, también con comprensiones muy diversas, y los profesionales de la cultura. Y por último, se refiere al compromiso de devolver a los individuos y grupos las formas culturales estudiadas para suscitar la reflexión sobre su propia vida y la de los demás.